Colosenses capítulo 3, versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos en el nombre de Yeshua, dándole gracias al Padre. Por eso, todos juntos vamos a decir: te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Como siempre os digo, Juan capítulo 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Por eso, a través del himno de Aleluya, como siempre, vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Señor, que la encontramos en Génesis capítulo 20, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. De allí partió Abraham a la tierra de Negueb y acampó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Es palabra del Señor, y le damos gloria a la palabra en el Espíritu. Amén. Muy bien, a partir de este momento, queridos hermanos, como siempre, vamos al desarrollo de esta enseñanza, y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Seguramente que sí están preparados. Y vamos a compartir este capítulo 20. Hemos llegado al capítulo 20, queridos hermanos, de Génesis. ¿Qué encontramos acá? Nos encontramos con una situación nuevamente de Abraham. Abraham nuevamente entra en temor, y nuevamente, ¿qué hace? Según la teología y según lo que dicen todos, que miente, vuelve a mentir, porque acá vemos que nuevamente se va a encontrar con otro rey. Nuevamente vemos que se encuentra en otra situación. Entonces tiene que decir que Sara, su esposa, es su hermana, diciendo que ella es su hermana. Aunque hemos aprendido que es su hermana, ahí vemos que Abraham es un hombre que es un hombre de fe, como lo venimos viendo. Entonces vamos a encontrarnos con este capítulo que va a resaltar la parte humana de una persona que es considerado con mucha fe. Y a pesar de esa fe que le encontramos en Hebreo 11, que está en el pasillo de la fe, tiene sus dudas. Evidentemente hay personas como Abraham, que es de gran renombre. Vemos que algo pasa acá. Entra la duda, entra un poco el temor, pero al mismo tiempo vemos que el Señor está en acción para tomar control y dominio en alguien que es un elegido de Dios. A pesar de sus dudas, a pesar de sus luchas, de sus idas y vueltas, Él se mantiene en la fe en Dios. En la parte humana, Él tiene que descender a este lugar nuevamente, pero al descender a este lugar, vemos que prácticamente está en peligro la vida de Abraham. Está en peligro su esposa. No se olviden que Abraham viene con muchísima gente detrás que es responsable él, porque tiene muchos criados. Entonces, de repente, él, con toda esa cantidad de gente que trae en su lomo, tiene una gran responsabilidad, una muy grande responsabilidad. Ahora, él desciende nuevamente a estos lugares, pero este texto, ¿qué nos recuerda? Todos estos textos, todo el capítulo completo, que es desde el 1 al número 18, nos recuerda que ya pasó esto con Abraham, cuando era Abraham, en el capítulo 12, que ya lo hemos visto. Y en el capítulo 12, les voy a recordar un poquito, desde el versículo 10 al 13,
Dice, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham, que todavía no era Abraham, a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, que tampoco era Sara, era Sarai, su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. O sea, evidentemente era muy bonita Sarai. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, dice. Entonces ahí entra la parte humana, el miedo. Pero a pesar de tener ese miedo, él también se arriesga a volver de nuevo a un lugar de donde ya Dios lo había sacado victorioso. Y nuevamente es como que está volviendo atrás, nuevamente se está metiendo en un terreno peligroso acá en el capítulo 20. Fíjese, estamos en el capítulo 12 que ya le había pasado esto. Dice, a mí me van a matar, a ti te van a reservar la vida, le dice a su esposa. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya, le dice, y viva mi alma por causa de ti. Eso está en Génesis 12 del 10 al 13 que ya lo hemos visto. Entonces, ¿qué está pasando acá? Acá lo que está pasando es que si nosotros analizamos un poquito, es que Abraham, por ejemplo, si ustedes leen el Salmo exactamente 56, versículo 3, Salmo capítulo 56, versículo 3, dice, en el día que temo, yo en ti confío. Ahora, ¿está temiendo a Abraham? ¿Sabe que le pueden quitar la vida? ¿Saben que le puede incluso quitar la esposa? ¿Sabe que lo puede perder todo? La respuesta es sí, lo sabe, porque ya había pasado por eso en Génesis 12. Ya había pasado por Egipto. Y esto es una representación también para nosotros como personas. ¿Ya hemos pasado por eso? ¿Vamos a volver a ese mismo lugar? ¿Nos vamos a volver a arriesgar? ¿Nos vamos a volver a arriesgar? Cuando dice en el día que temo, yo en ti confío. Bien, pero hay un temor. Acá lo que tiene Abraham es que el salmista David también temía por la persecución del rey Saúl y que lo mate. Pero él confiaba en el Señor, pero temía. ¿Cuál es el peligro de temer? Cuando uno lee 1 de Juan capítulo 4 versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor, de donde el que teme lleva en sí castigo, por cuanto no ha sido perfeccionado en el amor, dice ahí. Entonces vemos que la falta de perfección para con el Señor nos puede llevar a tener temor en ciertas áreas. El problema es que el temor lleva en sí castigo. Eso le pasó a Job. Cuando uno lee Job capítulo 3, versículo 23, 25, vamos a ver Job capítulo 3, versículo 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces, ¿qué le pasó a Abraham? ¿Le aconteció lo que él se temía? Sí, porque el temor de él era que le tomen la mujer, porque era muy bonita. ¿Y qué pasó cuando llegó a Egipto? En Génesis 12, le tomaron. ¿Y qué pasó ahora acá cuando Abimelech ve a Sara? También le quitan, la toman como esposa. La única diferencia es que nuevamente él astutamente dice es mi hermana. Por ese motivo no le quitan la vida. Ahora, ¿qué hizo de malo? ¿Qué es lo que hizo de malo Abraham? En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. Para Abraham parecía que estaba bien. En el fondo sabía que no, por eso tenía el temor. Pero hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. ¿Camino de muerte?
Claro, porque si alguien llegaba si había paparazzis ahí y bochoneaba que realmente era hermano, la guillotina para Abraham. O sea, ya saben lo que le iba a pasar a Abraham, si alguien le buchoneaba que, che, es el marido. ¿Se imaginan ustedes eso, no? Bueno, entonces, como acabamos de leer, tenemos que tener cuidado, tomar para nuestras vidas también el Proverbio 14:12. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es peligroso, sí. Entonces, Abraham, en lugar de confiar en Dios como lo había hecho antes, cae en el mismo miedo acerca de su esposa. Se vuelve a repetir. Una persona ya casi de 100 años con experiencia, la Biblia nos muestra que con toda la fe y con todo lo que ya hemos aprendido de este patriarca, entra en medio de la crisis, de la desesperación, en medio de tomar decisiones, toma una decisión errónea. Entonces, Dios, ¿qué tiene que hacer? Tomar carta en el asunto. ¿Qué le vamos a decir ahora al Señor en forma de oración? Señor, cada vez que me equivoque, por favor, toma carta en el asunto. Encárgate, Señor. Amén. Que el Señor se encargue si nos equivocamos, queridos hermanos, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Incluso, este momento muestra cómo incluso los grandes hombres de la fe pueden ser vulnerables a ciertas situaciones, ¿sí? Pueden ser prisioneros de sus propias decisiones. Eso también. O sea, un tema bastante delicado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A veces, como le pasó a Abraham, nosotros también podemos caer en ese temor y podemos incluso tener esa falta de fe. Podemos llegar a tener esa falta de fe. Pero no nos olvidemos que en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice que tenemos que poner la mirada en aquel que es el autor de la fe. O sea, Él es el dador de la fe, es el autor de la fe. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Aumenta mi fe, Señor. Aumenta mi fe. Entonces, nosotros tenemos que pedir, no tan solo que nos aumente la fe, sino tenemos que pedir discernimiento en cómo nos vamos a manejar en ciertas decisiones que tengamos que tomar. Todo esto es un recordatorio de que debemos confiar en la protección y la provisión de Dios. No había provisión donde él estaba viviendo, entonces de apuro. Es como mirar a la Argentina. Yo, por ejemplo, soy tucumano. Y hay santiagueño, y hay salteño, hay gente del Chaco. De todos lados están en Buenos Aires. ¿Por qué se vinieron a Buenos Aires? ¿Por falta de fe? ¿Por falta de fe se vinieron a Buenos Aires? Y todo lo que vos le escuchás que viven en Buenos Aires, ellos sueñan con volver a su pago. Bueno, Abraham está en tierras ajenas, lejanas, y sueña también con volver a su lugar de donde Dios le había prometido. Pero bueno, empezó a apretar el zapato. Entonces cuando empieza a apretar los zapatos, queridos hermanos, por favor, ahí está la situación, ahí está el tema. ¿Qué hacemos ahora? Gracias, Mateo, bendecido. Entonces, la palabra del Señor hoy nos va a hacer dar cuenta de todo esto y nosotros vamos a tener que prestar mucha atención. Si Abraham está pasando por esto, que es el hombre de la fe, uno dirá, ¿y qué nos espera a nosotros? No, la verdad que nosotros pasamos por estas situaciones. Todos los cristianos pasamos por estas en toma de decisiones. Y acá es como que vuelve atrás. Vieron que habíamos aprendido ayer cuando la mujer de Lot miró hacia atrás. Y esta es una forma de volver un poco para atrás de Abraham. O sea, nuevamente tiene que estar renegando. Nuevamente en el sentido que tiene que volver a enfrentar
en este caso a Abimelec, nuevamente tiene que enfrentar esta situación corriendo incluso peligro de vida, ¿no? En el versículo 3 y 7 de Génesis capítulo 20, vamos a leer lo que dice ahí, ¿sí? Pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, esta parte a mí me impresionó. O sea, miren, observen cómo ama el Señor a Abraham, cómo lo ama para que se meta en el sueño de este rey Abimelec. Acá hay una intervención de parte de Dios. Y en esta intervención lo que va a hacer Dios es, le va a dar un susto. O sea, le va a quedar la paletilla. Le va a dar un susto, o sea, le va a dar un susto en un sueño. ¿Para qué le da este susto? Lo vamos a leer. Pero Dios vino a Abimelec en sueño de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. ¿Por qué? De entrada nomás, agarrate Catalina. O sea, derecho al grano. No anduvo con vuelta el Señor ahí. Por eso Romanos capítulo 8, 31 dice que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Agarrate Catalina. Si te metiste con un hijo de Dios y estás protegido y bendecido por el Señor, por favor. Es terrible lo que puede pasar. Entonces Dios viene a Abimelec, porque le había tomado la esposa de Abraham. Viene en sueño. He aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado. O sea, estás tomando a alguien que no te pertenece. Todavía no estaba la ley, o sea, el Éxodo 20 y el Deuteronomio 5, donde dice no cometerás adulterio ni desearás la mujer de tu prójimo. Todavía no estaba escrito, pero aparentemente en este territorio ellos increíblemente, ellos no tenían temor de Dios, como dijo Abraham en el capítulo 12 y también Abraham ya en este capítulo 20. En ese territorio no tenían temor de Dios. Entonces, pero miren, ellos no tenían temor de Dios, pero ¿qué hacían? ¿Sabes qué hacían para no cometer adulterio? Ellos lo hacían fácil. Le mataban el marido. Entonces no hacían adulterio, le mataban el marido y viuda. Hay que tener cuidado que los cristianos no hagan eso, ¿no? Porque los cristianos también dicen que 1 Corintios 7 dice cuando está viudo recién te puede volver a casar. O sea, se imaginan ustedes, tema bastante delicado. Tengo que tener cuidado con lo que hablo. Bueno, entonces, queridos hermanos, en el versículo 4 dice, mas Abimelec no se había llegado a ella. O sea, pues nuevamente a lo que me dicen, mire, no es peluca esto, es mi pelo, Esto es un tema, me tengo que cortar el pelo, che. Mas Abimelec no se había llegado a ella. Y dijo, escuchen lo que dice Abimelec. Dijo, Señor, entonces una pregunta, ¿matarás también al inocente? O sea, él está diciendo, todavía no la toqué, no tuve sexo, no me mates. Todavía no le puse, ya saben lo que a Abraham. O sea, está asustado acá, acá ya está asustado Abimelec en el sueño. Y le dice Abimelec a Dios en el sueño, le dice en el versículo 5, ¿no me dijo él mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Acá como que le está aclarando a Dios, mira que no tuvo necesidad de matarlo a Abraham, A otro hemos matado, pero a este no lo hemos matado porque dijeron que es la hermana, así que no hice nada malo yo. Está diciendo Dios, si tú eres Dios, yo no estoy haciendo nada malo, le está diciendo a Dios. Y le dijo Dios, versículo 6, ¿qué le dijo Dios? Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve, esta parte importante. Yo también te detuve, sé que con integridad de tu corazón has hecho esto.
y yo también te detuve de pecar contra mí. ¿Contra quién dice? ¿Contra Abraham o contra Dios? Lo que nos está mostrando la palabra es que cuando alguien hace adulterio, no engaña a su esposa o a su esposo. Está cometiendo un pecado contra Dios. Es bastante delicado. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Vemos que hay una intervención espiritual en el cual el trasfondo no se sabe, solamente lo pueden hacer aquellos que hacen guiones de película, que hacen escenas, que pasaron cosas, que una cosa, otra, siguen los capítulos y nunca se dan el beso, nunca llegan al... ¿Entiendes? O sea, Abimelech dio mucha vuelta. No es que dio mucha vuelta. El Señor no le permitió que la tocase, porque era esposa de un hombre importante. Versículo 7 del capítulo 20 de Génesis dice: Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. Ahí está el tema. En la Biblia, todos dicen que vos le preguntás quién es el primer profeta, ¿qué te contesta todo el mundo? ¿Sabe qué contesta todo el mundo cuando dice quién es el primer profeta? Samuel, porque ahí empieza los profetas. Pero sin embargo, la Biblia me dice que el primer profeta es Abraham. No sé si ustedes lo sabían. ¿Están preparados para más? Entonces, ahora pues devuélvele la mujer a su marido, porque es profeta. Y escuchen esto: y orará por ti y vivirás. Esto me recuerda a Job cuando oró por sus amigos en el capítulo 42, porque ya el Señor estaba enojado, para que se salven. Dio la ofrenda. Y si no lo devolvieres, sabes que de cierto morirás tú. Y va por más, el Señor dice, y todos los tuyos. Bueno, vieron que Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús, será salvo tú y toda tu casa. Bueno, acá dice: si no le devuelves la mujer a mi profeta, vas a morir vos y toda tu casa. Vos y toda tu casa. Eso está diciendo. Versículo 8. Entonces Abimelech se levantó de mañana. Presten atención acá. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, o sea, para que no se enteren demasiado. Y temieron los hombres en gran manera. Bien, pero vamos a llegar hasta el versículo 7. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta. ¿Sí? Porque si no vas a morir. Hasta ahí, lo vamos a ver del 3 al 7. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá con Abraham y qué está pasando con Sarai? Y ustedes tienen que decir lo que pasa con nosotros. Lo que pasa con nosotros. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Cuando uno lee el Salmo capítulo 121, el Salmo capítulo 121, versículos 2 al 4, dice: mi socorro viene del Señor, de mi Creador, quien hizo los cielos y la tierra. No dará tu pies a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Escuchen, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que te guarda, el que guardaba a Israel, el que nos guarda a nosotros. Pero ¿por qué dice que no se dormirá? A Abimelech, ¿en qué momento lo estaba hablando? En sueño. ¿Pero quién dormía? ¿Abimelech? Sí, pero Dios no duerme. Dios no duerme. Dios está trabajando y estaba trabajando
para salvarlo, para socorrerlo. ¿A quién? A Abraham y a Sarai. Y de la misma forma hace el Señor con nuestros enemigos. Por eso presten atención cuando lleguemos a la parte final. Eso hace el Señor también con nuestros enemigos. Interviene de toda forma. Usa hasta los sueños. Usa todo. O sea que en el lugar que más debe trabajar es en Santiago del Estero. Entonces, prestemos atención acá, queridos hermanos. Y cuando uno, quiero que anoten Proverbios capítulo 3. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6, que lo vimos ayer, dice: fíate del Señor de todo tu corazón. Confía en el Señor. No te apoyes en tus propias ideas, en tus propias prudencias. Ese fue el problema de Abraham. Él se había apoyado en él mismo. Pero fue astuto, claro que sí. Lo que no sabe Abraham es porque hasta acá Abraham no sabe que fue Dios quien intervino para evitar que lo rematen, porque lo iban a rematar mal, porque el rey podría haberse despertado y podría haber dicho: vengan todos, ejército, siervos, vengan todos, traigan ya a Abraham, tráiganlo para acá, el mentiroso eso, ya nomás le vamos a cortar la lengua por mentiroso. Sin embargo, Abimelech reconoce que era Dios el que le habló, lo está reconociendo. Por eso, en el mismo Proverbios 3, versículo 6 dice: reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá tus veredas. Pero hay algo que tenemos que prestar atención. La protección divina, a pesar de la mentira, entre comillas, de Abraham, porque todos dicen que Abraham mintió, pero ya vamos a llegar, van a ver que él no mintió. Dios interviene y protege a Sara. Está protegiendo a la Sara dentro del mismo palacio, la está protegiendo para que no la toque nadie. Por eso dice: no la tocamos, no tuvimos sexo con ella. Mostrando que Él es soberano incluso cuando cometemos errores. Dios es fiel y cuida a sus servidores, a sus elegidos. Entonces la justicia de Dios, a pesar de que Abimelech actuó sin conocimiento, Dios le advierte y le da la oportunidad de ¿qué? De corregir el error. Ahí también ya vemos que Abimelech tiene un poco de suerte. Ahora vamos a ver qué significa ese nombre Abimelech. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos protege y nos guía aun cuando no somos perfectos en tomas de decisiones. O sea, la gracia es mayor que nuestra falta. O sea, la gracia de Dios es mayor que nuestra falta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos confiar en la intervención, que Él va a intervenir. Por eso el Salmo 37, versículos 4 y 5 dice: confía en el Señor y Él hará, encomiéndale al Señor tu causa y confía y Él hará. Deleítate en el Señor, dice, deleítate en el Señor y Él va a hacer. Poner todo en sus manos. Bien, ahora, queridos hermanos, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que saber ¿qué significa este nombre, Abimelech, que entra en escena acá a través de este sueño? El nombre Abimelech, queridos hermanos, Abimelech es del hebreo, pero ya se escribe con B corta, se escribe Abimelech, pero con H al final, pero con B corta, no con B larga. Ahora, ¿qué significa este nombre? ¿Qué significa el nombre Abimelech? Significa, es increíble lo que significa. Significa: mi padre es rey, coma, o padre rey, coma, o rey es mi padre. Eso significa, increíblemente. Ahora, ¿por qué puede significar mi padre rey? ¿O por qué puede significar padre del rey? Padre del rey, o rey es mi padre. Este nombre se divide en dos partes, pero si ahí sí se escribe Abi, pero con B larga, que significa Abi solo, Abi significa mi padre. O sea que si hay personas que tienen
El nombre Abi, ¿viste que hay gente que se llama Abi? Bueno, la palabra del hebreo Abi es mi padre. Melec es rey, ¿sí? Entonces, ese significa el nombre de Abimelec. Y ahora viene la parte del desenlace que yo me cansé de escuchar antes de estudiar, que Abraham era un mentiroso. Cuando yo estudio y llego hasta esta parte como ustedes, digo, me enseñaron mal, Abraham no es un mentiroso. ¿Lo vamos a leer? Sí, bien. En el versículo 8 al 13 de Génesis capítulo 20, sigue la narrativa y dice: entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelec a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? Que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado, le dice. Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. O sea, le está diciendo, ¿para qué mentiste que era tu hermana? Y ahí entra la parte, dijo también Abimelec a Abraham: ¿qué pensabas que hiciste esto? El versículo 11 dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad, ahí está el versículo clave. El versículo que me hace ver a mí que por qué también Dios lo respaldó, porque Dios no respalda la mentira. En realidad sí era la hermana, por eso en el versículo 2 dice: a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y yo la tomé por mujer. Ahí me imagino que Abimelec se quedó tranquilo del todo diciendo: este hombre no es un mentiroso. Ahora entiendo por qué es un profeta. A la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no de mi madre, y yo la tomé por esposa. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, de Ur, de los calderos, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí: mi hermano es. Le está aclarando el panorama ahí. Entonces ahí vemos muy claramente que Abraham no mintió. Y para la parte final, porque llega hasta el versículo 18, yo he sentido de querer hacer la parte final en forma de oración, y ahora van a entender por qué. Lo voy a hacer en forma de oración porque vamos a analizar ciertos aspectos en nuestras vidas juntamente con lo que le pasó a Abraham en sus tomas de decisiones. Y la palabra del Señor más adelante, ya en el versículo 14 al 16, dice la palabra del Señor: entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se las dio a Abraham, y también le devolvió a Sara, su mujer. Acá estamos viendo que a pesar de malas decisiones, la intervención divina del Señor nos lleva a recuperar lo que es nuestro, porque perdemos muchas cosas en el camino, pero acá Dios está haciendo que se recupere lo perdido. Y no tan solo que se recupere lo perdido. ¿Por qué no tan solo que se recupere lo perdido? Porque me sorprende la palabra del Señor cuando leo Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y dijo a Abimelec: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca, donde vos quieras. Y a Sara dijo Abimelec: he aquí, he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Miren la fortuna que le acaba de dar. He dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Ahora le hago una pregunta. ¿Dice ahí que le acaba de dar 1000 monedas de plata a su marido? No, a tu hermano. Y eso significa que nunca mintió Abraham. Abraham, queridos hermanos, nunca mintió.
Por eso es que le dice, le he dado a tu hermano 1000 monedas de plata. Mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, le dice, y para con todos. Así fue bendecida Sara. Que hubo ahí una intervención divina de Dios. Una mujer que podría haber terminado o violada o usada, que le podría haber muerto a su marido incluso, lo podría haber perdido todo. Pero ¿qué pasó acá? Ahora vamos a entender, queridos hermanos, por qué les pasó esto. Les pasó todo eso y nos puede pasar a nosotros porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Abraham tenía un llamado, Sara tenía un llamado, vos que estás acá no es casualidad, tenés un llamado. Y estamos observando cómo el Señor, a aquellos que nos ha llamado, a pesar de las malas decisiones que tomemos, Él está siempre ahí para darnos una mano, para ayudarnos. Siempre está para ayudarnos, queridos hermanos. Y cuando ya llegamos, amén, claro que sí, amén. Y cuando ya llegamos a los 2 últimos versículos de esta enseñanza, de este estudio, para terminar, en el versículo 17-18 dice, entonces Abraham oró a Dios. Ahí está el poder que nos es dado a nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos decir, hay un pedido de oración y te lo hacen llegar a vos, porque saben que sos cristiano, porque saben que estás en comunión con Dios? Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Y también sanó a la mujer de Abimelech. Y también sanó a las siervas que tenía Abimelech. Y tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque el daño que estaba causando era que ya no había descendencia. No podían tener hijos. Por la oración, la intervención de Abraham, ahora puede tener hijos. Y esto me recuerda muchas veces. Yo tuve la posibilidad de orar a 4 mujeres que no podían tener hijos. Y ahí entendí que tengo el don y se quedaron embarazadas. Incluso personas de avanzada edad y personas que no se le había desarrollado el ovario, etc. Es muy largo para explicar eso, pero esto me hace ver el poder de parte de Dios. Por eso Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y Abraham era un hombre justo. Y nosotros hemos sido justificados por su preciosa sangre. Porque el Señor había cerrado completamente toda la matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Queridos hermanos, qué importante todo lo que estamos escuchando. Y ustedes pueden estar pensando, pero ¿podemos hacer eso nosotros? Te voy a leer el texto. En Marcos capítulo 16, versículo 17 al 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. La pregunta es, ¿crees? ¿Crees en el Señor? ¿Crees? Porque para el que cree todo le es posible. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Van a hablar nuevas lenguas como pasó en Pentecostés. Hablaron otros idiomas. Tomarán en las manos serpiente. Y esto indica a personas malas, como el Señor les decía, manga de serpientes. Serpientes venenosas. A los fariseos. A la gente que entre comillas cree, pero son malas personas. Tomarán en las manos serpientes. Algunos pastores no lo tomaron desde el rango espiritual y predicaron con serpientes en las manos y le mordieron y murieron. Porque acá no está hablando de la serpiente literal. Está hablando de personas que son serpientes. Que se van a acercar, te van a tomar la mano, pero te van a traicionar. Y si bebieras cosas mortíferas no les hará daño. Y acá viene la parte. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuántas veces uno ora a las personas cuando está ministrando en la congregación o cuando uno va a un hospital
Y vemos que el Señor hace la obra, hace el milagro, respetando su voluntad. Porque hay ciertas voluntades de algunas personas que no se ve el resultado. Y hay personas que me preguntaron, ¿pero por qué no fue sanado? Y yo le digo, Mateo 10:28, no tengas miedo a lo que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Mas el alma no puede matar. Entonces oramos por la persona, por el cuerpo y por su alma, para que acepte como Señor y Salvador al Mesías, para que sea salvado. Abimelech tenía el arma del poder para destruir a Abraham y quitarle su esposa y quitarle todas sus posesiones. Y en nuestras vidas puede haber personas que usen distintos tipos de armas, incluso un poder económico o el que vos te quieras imaginar, para querer quitarte todo lo que tenés, incluso porque te equivocaste, como se equivocó Abraham al descender a ese lugar. Sin embargo, acá viene la palabra clave que me dejó el Señor para el final. Isaías 54, del 16 al 17, dice: aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca las herramientas para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Pero ninguna arma forjada, ninguna arma creada contra ti prosperará, y condenarás a los que se levantan contra ti. Se levantan contra ti, cualquiera que se levante contra ti. Esta es la heredad de aquellos que sirven al Señor. Dice el Señor, ninguna arma creada podrá contra ti. Ninguna arma, pero ninguna. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, te doy gracias por hacernos ver a través de esta enseñanza del capítulo 20 de Génesis, cómo a pesar de los errores que uno pueda cometer como en la parte humana, tú estás ahí para protegernos, para ayudarnos, para sacarnos victoriosos, porque se fue victorioso, progresado, y esa es la intervención de Dios. Esa es la intervención de Dios. Si por primera vez estás escuchando, basado en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, te invito a que aceptes como Señor y Salvador al Hijo de Dios, a Yeshua, a Jesús, a Cristo. Para lo que estuve diciendo, Cristo significa ungido, Jesús significa el Salvador, Yeshua significa el Salvador, uno del hebreo, el otro del griego. Cuando se escribe Jesucristo es porque el Salvador ungido significa. Te damos gracias y quiero que digas estas palabras conmigo. Padre Celestial, en esta hora yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado. Mi vida pongo en tus manos. Reconozco que tú has levantado entre los muertos a tu Hijo amado, a Yeshua Jesús, y así tú me das vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados. Ayúdame a tener fe y vida eterna en tu presencia. Que así sea en el nombre de Yeshua, Señor y Salvador. Amén. Bendigo a cada una de las personas que están acá, Padre Celestial. Que sean sal en la tierra que pisa, que sean luz en este mundo. Si hay algún problema financiero, Padre Celestial, tú te encargas del devorador para que no dañe la finanza de tus hijos. Como dijo Jabes, que sean bendecidos, que se extiendan las estacas, las tiendas, en tu trabajo, en tus labores, en tus manos. Que la mano poderosa de Dios no sea parte de tu vida. Y que el Señor te libre de todo mal para que el mal no te dañe. Amén. Por eso es que los bendigo, queridos hermanos. En el nombre de Yeshua, Señor y Salvador Jesús. Amén. Amén. Paz y bendecida vida para todos. Así hemos compartido esta enseñanza, queridos hermanos. Hemos llegado al capítulo 20 de Génesis. Soy el pastor Ángel Ramón Ferreira. A través del Ministerio de Trabajo Somos Yeshua El Salvador estamos compartiendo estas enseñanzas. La pueden encontrar en nuestro canal de YouTube completas. Podés buscarnos como Clase Bíblica Ferreira. Nos vemos en la próxima enseñanza. Que la paz y la gracia del Señor estén con todos vosotros. Están bendecidos y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma hemos
compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.